Estaba orando a Dios el día de ayer. La verdad, tuvimos algunos asuntos pendientes que hacer y luego las niñas se enferman. ¿Ven? ¿Cuántos saben que hay que lidiar con todo eso? Es normal. Y estaba orando a Dios y dije, Dios, ya había hecho unos sermones, ya tenía unos sermones hechos y quería hablarles sobre tu pasado, cómo determina realmente tu futuro. Si no has olvidado tu pasado, si no has dejado tu pasado atrás, cómo eso va a afectarte. Amén. El no perdonar, el guardarte cosas cuando Dios ya te ha hecho una nueva criatura. Pero los voy a invitar a que vengan en la tarde, amén, a escuchar ese sermón. Ahorita en esta mañana Dios puso en mi corazón hablarte que no se apague la lámpara. Es bien feo estar sin luz. Amén. Ahorita en estos días nosotros vivimos en esta parte de la casa y en la parte de arriba unas complicaciones de luz, no hemos podido solucionarlo. CFE ya saben cómo te trae, hable y hable por teléfono, amén, hasta que te resuelven. Pero quiero predicarte en esta mañana que no se apague tu lámpara, que no se apague tu luz. Y cuando somos cristianos, la palabra de Dios nos manda a ser la luz del mundo. La palabra de Dios nos manda a reflejar a Cristo. Pero hay una historia en la Biblia donde habla de 10 mujeres, 10 vírgenes, donde 5 de ellas no cuidaron su luz. 5 de ellas apagaron su lámpara. Y quiero que abras tu Biblia ahí en Mateo capítulo 25, versículo 1 al 3. Mateo 25, del 1 al 13, perdón, cuando estés ahí, don fuerte. Amén. Mateo 25, del 1 al 13. Dice, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Quiero hablarte en esta mañana, ¿cómo está tu luz? Realmente, si somos honestos, como cristianos, hay unos cristianos que traen una lamparota, andan aluzando a Cristo en todos lados, andan predicando la palabra de Dios con todos, demostrando y reflejando el amor de Cristo. Pero ¿cómo está tu luz esta mañana? ¿Qué tanto está usando esa lámpara? Y otra cosa que te quiero preguntar es: ¿estás listo si Cristo viene? Cristo va a poder ver tu luz, el esposo va a poder ver tu luz. Jesús usa esta parábola para enseñarnos una gran verdad sobre el reino de los cielos. Y nos muestra que como cristianos tenemos que estar alumbrando. Nos muestra que como cristianos nuestro deber es cuidar y mantener esa luz encendida. ¿Cómo vamos a mantener la luz en nosotros? Preparándonos. ¿Cómo vamos a hacer que nuestra lámpara siga encendida? Depende de nuestra preparación. ¿Cómo estás esperando a Cristo? Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, que escuchan, que dicen: qué bonito es la palabra de Dios, qué bonito es lo que Dios nos dice en la Biblia. Pero ¿realmente te estás preparando?
¿O solamente traes tu lámpara colgando hasta que se apague? ¿Qué tan listos estamos? Si Cristo, si el esposo, como en la parábola, viniera hoy, ¿estás listo? ¿Serías de las 5 prudentes o serías de las 5 insensatas? Esta historia nos hace recordar qué tan importante es saber si estamos listos y si estamos alusando. Yo siempre he dicho, quiero una iglesia llena. ¿Ven? Yo siempre he dicho, quiero una iglesia llena. ¿Cuántos quieren una iglesia llena? ¿Ven? Pero siempre he dicho también que quiero que si la iglesia está llena, sea de gente que se va a ir al cielo. Si quiero que la iglesia esté llena, sea de gente que esté alusando, sea de gente que su lámpara no esté apagada, porque Dios nos manda eso, el estar alusando a las demás personas, el estar preparados para cuando venga el esposo. Pero eso va a depender de ti, eso va a depender de qué tanto te preparas, eso va a depender de qué tanto aceite tienes, amén, y de si estás velando para cuando venga el esposo. Quiero ver como punto número 1, no seas insensato. Si hablamos bíblicamente, el ser insensato está hablando de alguien que está rechazando la sabiduría de Dios, alguien que no hace caso a las cosas de Dios, que actúa imprudentemente, que vive su vida como quiere, que es desobediente, que no tiene una buena moral, que no tiene unos buenos principios y convicciones. Eso es ser insensato bíblicamente. Pero si hablamos más general, amén, en términos más barrio, más coloquiales, es que no eres inteligente. Ser insensato es falta de inteligencia, es falta de preparación. Cuando tú estás consciente que Cristo viene, ¿cuántos están conscientes de que Cristo va a venir pronto? Amén. Cuando tú estás consciente de esto, te preparas. Cuando tú estás consciente de que Cristo ya viene, empiezas a echarle ganas, porque estás viendo las señales, porque se oye que ahí viene el esposo, y ahí traes tu lamparita encendida, amén. Tu vida alumbra. Ahora, cuando eres insensato, no te preparas. Cuando eres insensato, es falta de inteligencia para prepararse. Podemos ver en nuestra historia, habla de 10 vírgenes. Ellas estaban esperando al esposo. Y cuando habla de 10 vírgenes, pueden ser personas, puede ser iglesia, pueden ser naciones, pero podemos ser nosotros que estamos esperando a Cristo. 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas eran insensatas. Dice que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron el aceite. Ahora las lámparas de esos tiempos no eran como las de ahorita. No, la pongo a cargar ahí a un lado del árbol y ahí la prendo. O le pongo unas pilas nuevas y ahorita prende. Las lámparas de antes trabajaban con combustión. Les echabas petróleo, les echabas aceite y las prendías. Y eso se iba consumiendo hasta apagarse. Entonces 5 de estas mujeres no tomaron aceite. Las insensatas tenían la lámpara, es decir, tenían a Cristo quizás. Sabían que venía el esposo, sabían de religión, venían a la iglesia, pero no estaban cuidando su lámpara, no estaban llevando el aceite. Algo que les faltaba para poder recibir a Cristo era estar alumbrando. Ahora, en la Biblia, el aceite en el Antiguo Testamento, cuando habla de un aceite, habla cuando llegaba el profeta y ungía al rey. Llegaban y ungían ciertas cosas. En el Nuevo Testamento, el aceite simboliza la unción o el ungimiento del Espíritu Santo. Ser lleno de Dios, ser lleno de su Espíritu. Es la presencia del Espíritu Santo, el estar ungido. Ahora te pregunto, ¿qué tanto aceite tienes en tu vida? ¿Qué tan lleno de Dios estás ahorita? No, pastor, mi lámpara ya anda por apagarse. Mi lámpara ya anda como intermitente, ya prende y apaga. ¿Qué tanto aceite tienes en tu vida? Hoy muchos se dicen ser cristiano. De hecho,
me sorprendo cuando salimos a evangelizar y le pregunto a las personas si conocen de Cristo. Ellos me dicen, sí, ya sé, sí, ya he escuchado de Dios. Y muchos se dicen ser cristianos, muchos se dicen conocer a Cristo, pero si ves sus vidas, no tienen una relación real con Dios. Si realmente miráramos su luz, su lámpara, no tendrían nada de aceite en sus vidas. Asisten a la iglesia, quizás tienen una Biblia abierta en el Salmo 93, ahí en su cuarto, cantan, pero no tienen una cercanía con Dios. No son llenos del ungimiento del Espíritu Santo, traen sus lámparas, tienen la luz, pero les falta aceite. Dice ahí en Mateo 25, versículo 2 al 3. Mateo capítulo 25, del 2 al 3, amén. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y es bien interesante cómo la palabra de Dios siempre se relaciona. Nunca se contradice. Si tú te pones a leer desde el principio hasta el final de Génesis, Apocalipsis, todo se relaciona. Todo tiene ciertas características que nos describen, que describen a Dios, que lo enlazan. Y es bien interesante cómo dice aquí sobre la luz. Dios nos ha pedido ser luz. Dios nos ha pedido alumbrar a la gente, ser luz en medio de la oscuridad. Y cuando estaba leyendo esta historia, caí en cuenta que hay muchos cristianos que tienen la lámpara, pero no están siendo luz. Tienen la lámpara, tienen a Cristo, vienen a la iglesia, saben quizás de la palabra de Dios, pero no están alumbrando. No basta con parecer cristiano, amén. No basta que vengamos de corbata y de saco. No basta cargar una Biblia ahí bajo tu brazo si no tienes aceite, si no estás alusando. Necesitamos ser prudentes. Necesitamos prepararnos cada día, buscar a Dios, tener una relación con Él, siempre, estando o no estando en la iglesia. Yo siempre he dicho, los 3 servicios no es nada para la relación que tenemos que tener con Dios. Sí, puedes venir domingo en la mañana y miércoles, puedes venir domingo en la noche, pero esos 3 servicios no son nada, no es nada el aceite con lo que te tienes que estar llenando. Tiene que ser diario. Una persona prudente, si sabe que el día se acerca, si sabe que el esposo viene, si sabe que Cristo viene pronto, todos los días se prepara, todos los días ora, todos los días lee la palabra. 5 vírgenes insensatas representan a aquellos que viven sin medir consecuencias. Dijeron, sí, ahí viene el esposo, vamos, y se llevaron su lámpara. Y muchas personas, sí, ya me hablaron de Cristo, voy a ir a la iglesia, a ver qué pasa. Y puedes estar en la iglesia sin pensar realmente y sin preocuparte que Cristo viene pronto. Puedes estar aquí en la iglesia pensando en tu futuro, pensando en tus planes, pensando en qué voy a hacer mañana, pero ¿qué si Cristo viene hoy? Muchos no miden esa consecuencia, no se preparan. Falta de preparación, ese es insensato. A pesar que estaban ahí junto con las otras 5, a pesar de que trataron de velar, que estuvieron ahí toda la noche, de que llevaban las lámparas, no estaban completamente listas. Y es un temor que como cristianos tenemos que sentir. Yo tengo mucho temor, y soy el pastor, imagínate. Tengo mucho temor de que si un día llega Cristo yo no esté listo, que me hagan enojar ahí cuando voy manejando. Yo manejo bien bonito el carro, ahí lo puedes ver, ahí está todo enterrado, que me metí por el vado. No sabía que había llovido, pero me da miedo pensar que si un día viene Cristo y yo ese día me enojé, yo ese día pequé, yo ese día hice algo, a lo mejor inconsciente o conscientemente, que mi lámpara esté apagada. Ahora, ustedes como cristianos, como gente que busca de Dios, su objetivo debe de ser llegar al cielo.
Su objetivo debe de ser tener una eternidad con Dios. Y para que eso pase, tu lámpara tiene que estar usando. Si no, nos quedamos. Si no, no entramos a las bodas. A pesar de tener la lámpara, no trajeron aceite extra. Y esto puede pasar mucho en nuestras vidas como cristianos, que llegamos a Cristo y Dios prende esa lámpara en nosotros, enciende esa luz en nuestras vidas, pero al poco tiempo, o al año, o a los meses, ese aceite se va consumiendo. Esa emoción, ese ánimo que sentiste la primera vez de estar en Cristo, se apaga, se va, ya no existe. Por eso tienes que estarte llenando. Por eso tienes que estarte alimentando de la palabra de Dios. Estas mujeres se fueron con lo que tenían. Su lámpara nada más, sin aceite extra, sin recursos necesarios. Y ¿sabes lo que me sorprende de la historia? Es que dice que el esposo tardó más de lo esperado. Amén. Los tiempos de Dios son perfectos. Y quizás Dios no ha venido, Cristo no ha venido, porque tiene misericordia de mucha gente que falta que se acerque. O quizás Cristo no ha venido porque está esperando que prendas tu lámpara, porque está esperando que realmente seas un cristiano con luz. Dice ahí en Mateo 24, versículo 42. Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos si es hoy, no sabemos si es mañana, si es en algunos años, si nos va a tocar siquiera. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos pide alumbrar, es que Dios nos pide llenos. Y quiero ver como segundo punto la importancia de tu preparación. La importancia de tu preparación. Mateo 25, del 5 al 9, continuando con la historia. Ahí en Mateo 25, del 5 al 9, dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Cuando lees esta historia, te das cuenta que no es casualidad que Cristo no haya llegado todavía. El esposo demoró. Ellas estaban esperando. Ellas estaban ahí sentadas en la noche velando, pero dice que todas cabecearon. Todas se durmieron porque el esposo demoró. La espera de que Cristo venga puede ser larga. Y podemos decir: Cristo viene pronto. Y dice: ay, pastor, ya pasaron 10, 15 años de cristiano y no ha venido. La espera puede ser larga. Jesús no ha venido aún, pero vendrá. Jesús no ha llegado aún, pero va a venir. La pregunta que te tienes que hacer no es ¿cuándo llega Jesús? La pregunta que tienes que hacer no es ¿a qué horas llega Cristo? La pregunta que te tienes que hacer es si estás preparado para que venga. Si estás despierto para recibirlo o estás dormido. Si tu lámpara está usando o tu lámpara no tiene aceite. Si no tiene aceite, ve y corre y compra aceite ahorita. Mateo 24, versículo 44. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estos versículos, esta parábola, estas historias nos hablan de una preparación. Como cristianos, obviamente creemos que Cristo ya lo hizo todo en la cruz, amén. Él ya pagó por nosotros, Él ya fue el sacrificio, pero la Biblia nos habla de preparación. La Biblia nos habla de estar listos. Y si no tuviéramos nada que hacer, no diría esto. Si no tuviéramos que estar preparados, no diría prepárense, velen, estar preparados, porque hay
viene el Hijo del Hombre. Y muchos como cristianos cometemos este error. No nos preparamos, no aprendemos, no buscamos más de Dios y pensamos, aún tengo tiempo, el esposo todavía no viene. Es como cuando el esposo se va a trabajar y está la esposa ahí en la casa, que es ama de casa. Es un buen trabajo, amén, muy pesado. Ya me ha tocado quedarme con mis niñas y es pesado cuidarlas, amén. Ahí decían amén las hermanas, amén. Es pesado ser ama de casa. Pero llega el esposo del trabajo y la esposa dice, aún tengo tiempo, al rato hago de comer. Aún tengo tiempo, al rato lavo los trastes. Amén. Muchos cristianos lo hacemos así. Aún hay tiempo, al rato cambio. Aún hay tiempo, después me afirmo en Cristo. Aún hay tiempo, después me porto bien. Ahorita quiero disfrutar, ahorita quiero vivir mi vida, ahorita no quiero que nadie me incomode en lo que estoy haciendo, no quiero dejar de hacer cosas. Aún hay tiempo. Y de tanto tiempo que estás esperando, te quedas dormido. Y de tanto tiempo que estás esperando y diciendo al rato y después, te duermes. Un joven puede pensar, tengo tiempo, ya que sea mayor, me entrego a Cristo. Pero cuando venga Cristo, puede ser en cualquier momento. No hay tiempo de pensar, no hay tiempo de prepararse, no hay tiempo para hacer cambios. El tiempo es ahorita. Cuando tú vienes y te congregas en la iglesia, es una manera de prepararte, es una manera de decirle, Dios, estoy velando, estoy yendo allá a la iglesia a escuchar tu palabra, me estoy levantando en las mañanas a orar. Dios habla a través de su palabra y nos toca aplicarla. Pero así como las vírgenes estaban dormidas, ahorita hay muchos cristianos dormidos, y algunos literalmente, amén. Hay muchos cristianos que duermen, hay muchos cristianos que no están haciendo las cosas para Dios. Espiritualmente estás roncando. Ahora, yo sé que nunca estaremos al 100, nunca vamos a ser perfectos, y no te estoy hablando de conformismo ni de mediocridad. Pero si somos honestos, si nos esforzamos con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia determinación, si queremos vivir sin pecar, si queremos vivir bien, no vamos a poder. Ocupamos algo más, necesitamos algo extra, y ahí es cuando entra el aceite. Como te dije, el aceite es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si tú no tienes el Espíritu Santo en tu vida, que obviamente Él trabaja para conviccionarte desde antes de ser cristiano, Él está ahí conviccionándote, diciendo acércate a Cristo. Pero si tú no fortaleces y no te llenas de ese aceite, muy probablemente no la vayas a hacer. Si tú no te preparas en llenar tu lámpara de ese aceite que tú tienes que buscar, que tú tienes no comprar, pero sí prepararte y buscarlo, no vas a estar listo. Estar listo es tener aceite suficiente para cuando venga Cristo. Ahora, ¿cómo puedes tener ese aceite? Ora. El Espíritu Santo no se vende, no lo puedes ir a comprar como ellas querían ir a comprar el aceite. El Espíritu Santo se recibe a través de oración, de santidad. El Espíritu Santo no puede habitar donde hay pecado. Comunión con Dios, tu relación, ¿qué tanto le buscas a Cristo? Tu obediencia a las cosas de Dios, tu fe, todo eso hace que el aceite suba. Todo eso hace que el Espíritu Santo esté en tu vida y se empiece a manifestar en dones, en cosas que tú puedes hacer para Dios, amén, en tus convicciones, en tu forma de cambio de vida. Y es bien interesante cómo la parábola dice, las 10 vírgenes se durmieron. Las 10 vírgenes se durmieron, las que tenían aceite y las que no. Y esto es una clara representación de que la iglesia duerme. Es una clara representación de que la iglesia duerme. Tenemos que despertar como iglesia. No podemos estar esperando a Cristo roncando.
No podemos estar esperando a Cristo acostados, tirados en la hamaca, como dicen. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que ser llenada de ese aceite del Espíritu Santo. Si dejas de orar, se baja el aceite. Ahora empieza a orar. Si dejas de leer tu Biblia, se baja el aceite. Empieza a leer tu Biblia. Si dejas de invitar a gente a Cristo, si dejas de evangelizar, el aceite se baja. Empieza a hacerlo. Empieza a despertar. Me sorprende mucho cuando lees el libro de Hechos en la iglesia primitiva, cómo después de ser llenos del Espíritu Santo empezó un avivamiento. Gente empezó a salvarse. Pedro predicó y se salvaron más de 3,000 personas. Algo sucedió en los discípulos. Algo sucedió en la iglesia primitiva porque despertaron. El Espíritu Santo los despertó. Empezaron a evangelizar, empezaron a orar por enfermos, empezaron a congregarse, empezaron a ir a oración, empezaron a tener compañerismo porque despertaron. Hoy en día, si somos honestos, la iglesia duerme. La iglesia, y podemos incluirnos dentro de eso, que la iglesia está dormida. La iglesia ya no está haciendo lo que hacía antes. Ahora los testigos de Jehová ya nos ganan, ya tienen un punto en cada esquina y no les hablan a la gente, pero ahí están paraditos. Amén. Tenemos que salir y hablar con la gente. Es que pastor no ha hecho evangelismo. Tú ve y habla con la gente. No ocupamos un volante, tenemos boca. Podemos relacionar con ellos. Podemos decirle, hey, vente para la iglesia. Si somos honestos, la iglesia ya casi no hace estas cosas. Y somos pocas las iglesias que evangelizan. Y somos pocas las iglesias que creemos en la gran comisión. Ya casi no se evangeliza. Ya casi no hay servicio el domingo en la tarde porque es domingo familiar. ¿Eh? Ya casi la iglesia no lee. Ahora les ponen los versículos aquí y ya dicen, yo no llevo la Biblia, acabo y lo leo. Pero es lo único que lees en toda la semana. La iglesia duerme. La iglesia tiene que despertar, hay que estar preparados porque el novio se acerca. No dejes para mañana tu preparación. No dejes para mañana el llenarte del Espíritu Santo. Empieza hoy llenando tu lámpara. Empieza hoy a leer, empieza hoy a orar, empieza hoy a evangelizar. Empieza a prepararte para su llegada. Dice en Mateo 25, versículo 9 al 10. Mateo 25, 9 al 10. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Cuando las vírgenes insensatas se dieron cuenta que les faltaba aceite, se alarmaron. Vieron la situación de preocupación y dijeron: ahora sí ya viene el esposo y la lámpara se me apagó, ¿qué hago? Y muchos cristianos, cuando empezamos en las situaciones difíciles, así estamos. Es que ya pasó esta situación, es que ya me enfermé, es que ya me peleé. Y ahora sí empiezas a llenar tu lámpara. Empieza a llenarlo ahorita. No te esperes a las malas situaciones, a las malas sorpresas. Ellas se dieron cuenta que les faltaba aceite, que el esposo ya estaba por venir, que no iban a ir a alcanzar a comprar el aceite. ¿Y qué quisieron hacer? Pedirle a las demás. Dijeron: dame tantito de tu aceite, dame la mitad y ahí prendemos las dos lámparas. Y tú puedes decir o pensar: qué malas las otras 5 mujeres que no quisieron compartir. Qué malas las otras 5 mujeres que no quisieron darles de su aceite. Y puedes decir esto y puedes pensar esto: hubieran compartido. Yo si hubiera estado ahí, yo sí le hubiera dado a mi amiga, a la otra virgen. Pero algo que tienes que entender es que la salvación es personal. Es personal. Tu salvación es tuya. La salvación de tu esposo, de tu esposa, es de ella. La salvación de tus hijos, aunque quieras que estuvieran siempre en Cristo y que quisieras que se salvaran, amén,
La salvación es personal. No puedes intervenir en eso. No puedes decir, yo ya vengo a la iglesia, ahora sí, ya mis hijos, si yo me muero y ellos se mueren, nos vamos al cielo todos. No podemos compartir el aceite. Quisiéramos ayudarles a todos. Quisiéramos darle del aceite que tenemos a las demás personas. Pero tu salvación es personal. Tu luz es personal. Yo como pastor te puedo decir, te puedo predicar, te puedo aconsejar, pero al final la decisión va a ser tuya. Tu salvación es personal. Tu luz es personal. Yo te puedo decir, prepárate, te puedo decir, Cristo viene pronto, pero el llenarte del aceite depende de ti. El buscar realmente que tu lámpara esté encendida depende de ti. Si tú te alistas, qué bueno. Si no te alistas, no te puedo dar de mi aceite. Y aunque preguntes, pastor, hermana, hermano, ya viene Cristo, no tengo aceite. Hubo un tiempo de preparación. Hubo un tiempo de predicación. Hubo un tiempo donde te tuviste que haber alistado. Nadie puede darte de tu aceite, de su aceite. Tú lo tienes que conseguir. Ellas tenían que ir a comprar el aceite mientras que el esposo llegaba. ¿Y sabes qué? No alcanzaron. Ellas fueron a comprar el aceite, se quisieron preparar de última hora y no alcanzaron. Ahora, si tú estás aquí en la iglesia, aún tienes tiempo de alcanzar. Aún tienes tiempo de prepararte. Que no se te haga tarde para llenarte de ese aceite. Quiero ver como último punto las bodas del Cordero. Dice ahí en Mateo 25, del 10 al 13. Mateo capítulo 25, del 10 al 13. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No entraron a las bodas. Las bodas del Cordero simbolizan la unión de la iglesia, del cuerpo de Cristo, con su Salvador. Es la unión de la iglesia con Cristo. Es la celebración que se va a dar cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Y sabes quiénes van a estar ahí? Los que se prepararon. ¿Y sabes quiénes van a poder entrar a las bodas? Los que tenían su lámpara encendida. Dios da muchas oportunidades, y yo a veces me sorprendo con la paciencia que nos tuvo Dios para acercarnos. Pero da demasiadas oportunidades. Nos da oportunidad para salvarnos, nos da oportunidad para cambiar, nos da oportunidad para mejorar, nos da oportunidad para llenarnos del aceite, para arrepentirnos, para ponernos bien con Él. Pero cuando Cristo venga y sean las bodas y se cierren las puertas, ya no va a haber oportunidad. Por más que estas vírgenes golpearon la puerta, intentaron entrar, insistieron en que se les abriera, Dios las desconoció. Les dijo, yo no las conozco. Qué triste sería que vengas a la iglesia, que conozcas de Dios, que leas tu Biblia quizás una que otra vez, pero que cuando venga Cristo te desconozca. Estas mujeres estaban esperándolo, no desconocían de Dios. Ellas esperaban al novio, ellas esperaban al esposo. Pero qué triste sería que si Cristo llega, te desconozca. Diga, yo iba a la iglesia a la puerta, ¿no te acuerdas de mí? No. Yo iba con el pastor Arjona ahí en Mitras Poniente, te desconozco. Lo que le va a importar a Dios es ver qué tanto estás abusando. Lo que le va a importar a Dios es qué tanto estás esperando por Él. Porque al final la puerta se va a cerrar. Al final las bodas se van a hacer. La celebración va a estar. El triunfo de Cristo ya está escrito. Pero nosotros tenemos que prepararnos.
Dice ahí en Mateo 7, versículo 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo leo este versículo y hasta se me pone la piel chinita, me da escalofríos cuando leo esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar en la iglesia y decir, Señor, Señor, y podemos orar por gente y hacer milagros, y podemos ir con endemoniados y sacarlos, pero qué triste sería que Dios te desconozca, que puedas hacer todo lo monótono, todo lo práctico, todo lo que la gente ve, el venir a la iglesia, el sentarte, el escuchar, el hablar cristianismo, gloria a Dios, aleluya, amén, pero que cuando llegue Cristo te desconozca. Dios, pero es que yo sí iba a la iglesia, pero es que yo iba los domingos, pero yo echaba en la ofrenda. Dios, pero yo leía. Y que diga, apartaos de mí. Es que quizás no estabas preparado. Y es que quizás tu lámpara se había apagado. Quizás tenías la lámpara, pero no estaba llena de aceite. Hoy es el día en que te tienes que comprometer con Dios. Hoy es el día en que debes de preparar tu lámpara, en que debes de llenarte del Espíritu Santo. Dice ahí en Apocalipsis 19, versículo 7. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Siempre en el cristianismo, o el ser cristiano, es de preparación. No somos conformistas. Sí, ya Cristo lo hizo en la cruz, yo nada más con que viva, sobreviva, y ya cuando muera me voy al cielo. El cristiano se tiene que preparar. El esperar a Cristo es preparación. Se cerró la puerta. No todos entraron. El juicio es real. ¿Ven? El que unas personas van a ser dejadas y otras se van a ir es real. Ya no va a haber una segunda oportunidad después de esto. Ahora, si queremos llegar al cielo, tienes que preguntar, ¿estoy listo? ¿Mi lámpara está llena? ¿Eres de esas vírgenes insensatas o de esas vírgenes prudentes? ¿De cuál de ellas te consideras? Las prudentes que tenían el aceite, que estaban listas, que cuando llegó el esposo se fueron con él y entraron a las bodas, o de las insensatas que no se prepararon, que se quedaron fuera, que esperaron que les dieran del aceite de las otras. Ahora, si ya te contestaste, espero te estés preparando. Si ya dijiste, hombre, la verdad que mi lámpara no, pastor, tienes tiempo de prepararte y alístate. Dice ahí en Mateo 25, con este versículo vamos a cerrar, versículo 13. Mateo 25, 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hoy en este domingo no sabemos en qué fecha va a llegar Cristo. Es más, nunca lo vamos a saber. Pero hoy quizás Dios te está diciendo, prepárate. Hoy quizás Dios te está diciendo, llena tu lámpara. Hoy es el momento. No lo dejes para después. No lo dejes para mañana. No empieces a pedirle a tus vecinos. Vive en preparación. No vivas por apariencia. No vengas a la iglesia sin pensar en el compromiso que es el día de mañana, el estar dentro del cielo.
llénate del Espíritu Santo, vive en santidad y vela. Si hoy en esta mañana sientes que no tienes aceite, búscalo, ora, lee, congrégate, arrepiéntete, comienza a prepararte. Y si sientes que tienes aceite, cuídalo, manténlo, alusa, porque las bodas del Cordero están cerca y solamente van a entrar los preparados. Amén.